La bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Gracias por seguir con estos estudios. Les recuerdo que es mi manera de estudiar la Biblia y quiero compartirla con cada uno de ustedes. Pueden que estén algunos de acuerdo u otros no, pero quiero compartir con ustedes la manera como yo me deleito estudiando la palabra de Dios. Sé que estos estudios son un poco largos, pero puede hacer poco a poco, pausándolo. Eso está aquí en YouTube y que puede realizarlos en el tiempo que usted lo desee. Estamos estudiando la iglesia en el siglo I y esta es la cuarta parte de este estudio en nuestra serie Los Postreros Días. En esta lección vamos a estudiar los diáconos y la ofrenda por la colecta recogida en el primer siglo. Hemos estado estudiando a la iglesia del siglo I. Fue en el año 33 del siglo I de la era cristiana donde ocurrieron eventos que fueron trascendentales dentro del plan divino. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor había planificado la venida de su Hijo, la adopción de gran parte de la humanidad, aquella que recibiera y aceptara el sacrificio de su Hijo para la salvación de su alma, el establecimiento de su reino o iglesia y añadir a ella todo aquel que por medio de la obediencia al Evangelio recibiera a Cristo. La iglesia es del Señor, pues Él la compró con su sangre. Hechos 20:28, 1 Pedro 1:18 y 19. Esta iglesia es una, según Mateo 16:18. Mi iglesia, dice el Señor, es santa y sin mancha, como escribió Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 27, y es universal, porque el Evangelio fue mandado a predicar a todo el mundo, según Marcos 16:15 al 16, y a todas las naciones, según Mateo 28:18 al 20. Y desde el mismo momento de su establecimiento, comenzó a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. El versículo anterior describe algunas características de la iglesia del Señor. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, perseveraba en la comunión unos con otros, perseveraba en el partimiento del pan y perseveraba en las oraciones. Hasta ahora hemos estudiado tres lecciones de Iglesia Siglo I, partes 1, 2 y 3, las cuales pueden encontrar en este mismo canal de YouTube. Y en ella hemos considerado la primera característica que identifica a la iglesia. Perseveraba en la doctrina apostólica. Y es necesario que entendamos bien esta parte en nuestro estudio, pues de ello depende nuestra salvación. Pues cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Es posible que haya gente que no esté de acuerdo con la declaración anterior, pero fue el mismo Jesús quien lo enseñó. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 13 al 15. El mismo apóstol Pablo escribió que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El apóstol Pedro escribió, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Según de Pedro 3:15 al 16. Todos los 27 libros del Nuevo Testamento, al igual que los 39 del Antiguo Testamento, son de inspiración divina. Pero en el Nuevo Testamento es donde tenemos la enseñanza apostólica, la cual Cristo le dijo al Espíritu Santo que revelara a Lucas para que éste la escribiera, siendo inspirado por él mismo. Entonces tenemos el Padre, le reveló a Jesús su enseñanza, su doctrina. Jesús se la reveló al Espíritu Santo, según Juan 16:13.
El Espíritu Santo inspiró a cada uno de los escritores bíblicos para que la escribieran y nosotros como iglesia podemos entenderla simplemente leyéndola, como decía el apóstol Pablo en Efesios. También el apóstol Pedro decía que hay algunas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero son solo algunas cosas las que son difíciles de entender, no es todo. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que nosotros podemos entender el misterio de Dios, podemos entender la voluntad de Dios simplemente leyendo lo que ellos escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, habiéndoselas revelado Jesús en conversación con su Padre. Mire lo hermoso que es todo el plan divino. Es tan celoso el Señor de su palabra que dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Y no es que el Señor temiera que el Espíritu Santo fuese a enseñar lo que no era. La unidad que hay entre ellos es pura, única e indivisible, sino que previendo lo que sabía iba a venir, la desviación de la fe, la apostasía, nos dejó escrita esta enseñanza, nos enseñó esta verdad. ¿O no es cierto que en el mundo religioso hay gran cantidad de falsos profetas diciendo que hablan en nombre del Espíritu Santo o que éste les reveló tal y cual verdad? ¿Cuántos concilios no se han hecho argumentando que han sido guiados por el Espíritu Santo y contradicen la enseñanza apostólica? Fue el mismo Espíritu Santo el que inspiró a Juan a escribir estas palabras. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Primera de Juan 4:1 en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Primero Juan 4:6 en la Nueva Traducción Viviente. Y cuando el apóstol Juan escribió nosotros pertenecemos a Dios, se estaba refiriendo a los escritores bíblicos, entre ellos los apóstoles. Y los que conocen a Dios prestan atención a su enseñanza. Así es como se puede distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error, o el espíritu de engaño, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Es por esa razón, queridos hermanos, que debemos entender muy bien y estar conscientes de que estamos perseverando en la enseñanza apostólica tal y como lo hizo la iglesia del siglo I. El apóstol Pablo escribió acerca de la organización estructural de la iglesia y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:12-13. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:15-16. Ese es el propósito de Dios, el cual trato de honrar con estos estudios. Hasta ahora hemos estudiado la organización estructural de la iglesia y los diferentes oficios o ministerios que Jesús, como cabeza de la misma,
constituyó para el desarrollo y crecimiento de la misma. Ya estudiamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dentro de la enseñanza apostólica, nos encontramos con un grupo de varones que no aparece en la lista de los que Cristo constituyó en Efesios 4:11, pero forman parte de la organización estructural de la iglesia. Me refiero a los diáconos. Estos son nombrados junto con los ancianos en el saludo de Pablo a la iglesia de Filipos. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Filipenses 1:1. ¿Cómo surgieron los diáconos? ¿Por qué no entraron dentro de la lista de los oficios que constituyó el Señor Jesús en la carta que Pablo escribió a Éfeso? ¿Y por qué cuando le escribe a Timoteo, quien se encuentra en Éfeso, les habla de las cualidades que deben tener estos hombres? Estas y otras interrogantes trataremos de responder en la lección del día de hoy. Es importante que conozcamos parte del comienzo de la iglesia para entender mejor este punto. La iglesia se estableció en el día de Pentecostés del año 33 después de Cristo, como ya lo hemos estudiado. Comenzó con aproximadamente 3.000 miembros, todos provenientes del judaísmo. Estos judíos que se convirtieron al evangelio de Cristo provenían de muchas naciones bajo el cielo. La fiesta de Pentecostés o fiesta solemne de las semanas era una de las 3 fiestas solemnes a las que debía asistir todo varón judío, según Deuteronomio 16:16. Pero tal era la fiesta que los varones se hacían acompañar de sus familias. 3.000 personas, muchas de ellas vivían en Jerusalén, pero otras no. Muchos de los convertidos eran viudas y huérfanos que dependían de las ayudas económicas dadas por las diferentes organizaciones judías de la época, las sinagogas, las comunidades de fe judía, familias adineradas y con el diezmo que daban al templo. Al pasar el tiempo, estas personas, debido a su fe en Cristo, dejaron de percibir la ayuda que recibían del sistema religioso judío. Incluso durante el ministerio de Cristo, muchos que creyeron en él no lo manifestaron. Juan escribió: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12:42-43. Y una de las consecuencias de ser expulsados de la sinagoga es que ya no van a recibir el sustento económico que recibían del sistema religioso judío. Pero muchos que sí creyeron, gobernantes, sacerdotes, oficiales, viudas, huérfanos, etcétera, fueron expulsados de la sinagoga y perdieron la ayuda que recibían de la misma. Huérfanos y viudas quedaron desamparados. Es así como comenzaron a haber necesidades de índole económico que suplir, y la iglesia debió actuar. Comenzaron a tener favor con todo el pueblo. Hechos 2:42. Eso significaba que compartían lo que tenían con los necesitados. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:44-47. Pero estamos hablando de muchos hermanos con necesidades. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad.
Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 4, 32 al 37. Los apóstoles hasta el momento eran los encargados de administrar todo lo concerniente al sustento de los hermanos necesitados para cubrir su necesidad. Hechos capítulo 5 nos habla de dos hermanos, Ananías y Zafira, que quisieron aprovecharse de la situación para buscar su propia gloria. Y ellos recibieron su recompensa. También en Hechos capítulo 5 se nos dice que la iglesia crecía de manera exponencial. Más hermanos, más necesitados, más necesidades a cubrir. Y como los apóstoles estaban tan ocupados, pues hasta entonces eran los únicos que realizaban las señales que Cristo dijo que harían los que creyeran en él. Marcos 16, 17 al 20, Hechos 4, 33, Hechos 5, 12 al 16. A estos no les quedaba tiempo para poder dedicarse al servicio administrativo del sustento económico de los hermanos, servir las mesas. Y es así como en Hechos capítulo 6 explota, por decir algo, una situación. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hechos capítulo 6, versículo 1. Y esto no era un pequeño problema, pues aquí se mezclaban viejas rencillas culturales y religiosas. Los judíos hebreos tenían a menos a los judíos helenistas o de habla griega. Ellos no lo consideraban verdaderos judíos. Este problema fue traído a la iglesia y se hacía más grande por el hecho de que las que aparentemente eran desatendidas eran las viudas de los griegos. Esto pudo pasar. Los apóstoles no podían encargarse de todo. Y es aquí donde, inspirados por el Espíritu Santo, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6, 5 al 7. ¿Cuántas cosas debemos aprender de esta situación? El problema era que las viudas desatendidas eran la de los griegos. La solución: buscaron 7 varones cuyos nombres nos hacen ver que eran helenistas, es decir, del lado de los creyentes judíos de habla griega. ¿Cuál era el problema? Que las viudas de los griegos eran desatendidas. ¿Quiénes la iban a atender? Pues 7 varones helenistas, 7 varones de habla griega. Si usted ve una necesidad en su congregación, usted puede y debería ser parte de la solución. Un varón helenista no desatendería a sus viudas. Problema resuelto. Y el problema en sí, hermanos, no era económico, pues había lo suficiente para atenderlas. Habían vendido propiedades y habían puesto todos los pies de los apóstoles. Habían los recursos para atender a toda esta gente. El problema era que no había quien lo hiciera. Los apóstoles tenían que encargarse absolutamente de todo. Y es interesante, hermanos, porque aún para atender las mesas, para servir un plato de comida, para estar pendiente de las viudas, estos varones que debían escoger debían tener ciertas cualidades: ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Iba a ser un ministerio, iba a ser un trabajo a realizar. Por eso había que buscar gente de buen testimonio, varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de mucha sabiduría. Y es que ocuparse, hermanos, del trabajo administrativo de la iglesia, eso es un ministerio. Los apóstoles en aquel entonces y los ancianos en las congregaciones donde hay ancianos, y si no, pues los predicadores, son los encargados de velar por las almas de los cristianos, de persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero así como los apóstoles necesitaron de varones que les ayudaran en la administración física, mientras ellos se ocupaban en la administración espiritual, los ancianos también necesitan de varones que ocupen esa parte del trabajo. Y es así como surge el diaconado. La palabra diácono viene de la palabra griega diáconos, que significa ayudante. Esto es generalmente un mesero a la mesa o en otros quehaceres domésticos. También puede significar ministro, servidor, siervo, sirviente. Entonces, un diácono era simplemente un ayudante. En el koiné, en el griego común, cuando se trataba de buscarse a un ayudante, pues se buscaba a un diácono, que es lo que significa ayudante. Diácono en nuestro español es simplemente una transliteración de la palabra griega. Es un sustantivo que puede ser traducido como ayudante sin especificar ayudante de qué. En este caso, los que nombraron en Hechos capítulo 6 fueron ayudantes de los apóstoles para servir las mesas. En Colosenses 4:17, la Biblia dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. El apóstol usa la palabra diaconía y aquí es traducida como ministerio. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumplas la diaconía que recibiste en el Señor. Pero aún así no sabemos qué tipo de ministerio recibió Arquipo, por lo que solo el contexto puede determinar el tipo de trabajo que diáconos debe ejecutar. Debe ayudar en qué. En Hechos capítulo 6, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La palabra que fue traducida como servir es precisamente diaconeo. En pocas palabras, los apóstoles buscaban ayudantes para que ejercieran el trabajo de atender a las viudas. Los diáconos son fieles ayudantes de la iglesia en cualquier necesidad que se presente y complementan a los ancianos en el arduo trabajo de la iglesia de la manera como complementaron a los apóstoles. Y aunque no está dentro de los oficios constituidos por el Señor en Efesios capítulo 4, versículo 11, sí está dentro de la organización estructural de la iglesia y establecido por inspiración del Espíritu Santo en un evento puntual. En Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13, encontramos la palabra diácono. En Filipenses 1:1, los diáconos acompañan a los ancianos en el saludo de Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea que en la iglesia en Filipos habían obispos y habían diáconos. Y aunque diáconos es una transliteración de la palabra griega diáconos, esta también se ha utilizado para designar a un grupo particular de hombres en la iglesia. Varones que deben cumplir con requisitos específicos según 1 Timoteo 3, 8 al 11. De la misma manera como hemos estudiado la palabra evangelista, la palabra pastor, la palabra maestro, la palabra anciano, que son palabras del griego común, y Cristo las ha utilizado para nombrar un oficio dentro de su iglesia, lo mismo sucede con la palabra diáconos. Bueno, la palabra eclesía, de donde transliteran la palabra iglesia, es simplemente los llamados fuera, pero también se puede traducir como una asamblea. Una eclesía es una asamblea. Simplemente en griego es una palabra común que una asamblea puede ser una asamblea de diputados, puede ser una asamblea de políticos o una asamblea
de gente que se reúne para crear disturbios, como sucedió en Hechos capítulo 19, una reunión. Pero Cristo utilizó la palabra eclesía, transliterada iglesia, para denominar o llamar así al grupo de gente que iba a seguirle. Estos requisitos que están en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 11, los distinguen de otros siervos o ministros. Por ejemplo, el predicador o evangelista no necesariamente debe ser casado, ni el diácono necesariamente debe ser maestro. Sí debe estar lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, pero no necesariamente debe ser un maestro de las Escrituras. Lo que sí especifica la Biblia es que al igual que los apóstoles, predicadores, evangelistas y los ancianos, estos deben ser varones. Es el modelo establecido en Hechos capítulo 6 y en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 11. ¿Y qué de las diaconisas? Se puede preguntar. ¿Acaso la Biblia no habla de diaconisas? Bueno, en Romanos capítulo 16, versículo 1, la Biblia dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Romanos 16, 1. La pregunta que deberemos hacernos es: ¿ejerce Febe realmente el oficio del diácono o es una transliteración de la palabra diáconos? ¿Ejerce Febe realmente el oficio del diácono o es una ayudante? Para responder a este interrogante es necesario ir al texto donde aparecen los requisitos para aquellos que quieran ejercer el oficio del diaconado. Cuando la iglesia requirió de este ministerio, y como ya lo hemos estudiado, los apóstoles propusieron elegir entre la multitud. La iglesia estaba compuesta de hombres y mujeres creyentes. Y dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hechos capítulo 6, versículo 3. La palabra varón, ahí traducida, es la palabra griega aner, que significa hombre, propiamente como un varón individual. Esposo, hombre, marido, varón, masculino. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 11, que es la otra parte de las escrituras donde se lee del requisito de los diáconos, específicamente en el verso 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 1 Timoteo 3:12. Precisamente la palabra griega traducida en este pasaje por marido es aner, la misma palabra griega mencionada anteriormente. Los diáconos deben ser varones casados que gobiernan bien sus hijos y sus casas. ¿Y qué del versículo 11? Donde dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 1 Timoteo 3:11. ¿Acaso no se refiere a diaconisas como Febe? Lo primero que puedo decir es que la Biblia no se contradice. Si uno de los requisitos de los diáconos es ser un varón, además casado y con hijos, una mujer no puede cumplir con este requisito, no en un matrimonio a la luz de la palabra de Dios. Interpretar las mujeres del versículo 11 como diaconisas es desorganizar la unidad del contexto entero, ya que 1 Timoteo 3, 8 al 13 es una declaración pura de las cualidades de los diáconos. Entonces, si esas mujeres, de comillas, no son diaconisas, entonces, ¿qué son? Para empezar, el texto ni siquiera dice que son diaconisas. Eso lo han dicho aquellos que quieren verlo de esta manera. Si el verso 12 nos habla de que el diácono debe ser marido de una sola mujer, entonces es claro que las mujeres de las que habla el verso 11 se refiere a las esposas de los diáconos. En efecto, la palabra mujeres es traducida de la palabra griega guné, que significa mujer, específicamente esposa, casado, esposa, mujer, femenino. La Nueva Versión Internacional traduce el verso 11 de la siguiente manera: asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables,
no calumniadoras, sino moderadas y dignos de toda confianza. 1 Timoteo 3:11, Nueva Versión Internacional. La PDT traduce: asimismo, las mujeres ayudantes deben tener estas cualidades. Las mujeres ayudantes aquí no se refiere a mujeres ejerciendo el oficio de diácono, mujeres diaconisas, sino de las esposas de los diáconos. Recuerde que ayudante es una traducción para diáconos. La esposa del doctor no es la doctora, ni la esposa del abogado es la abogada. La esposa del pastor no es la pastora, la esposa del predicador no es la predicadora, y de la misma manera la esposa del diácono no es la diaconisa. Continúa el texto en la PDT diciendo: tener el respeto de los demás, no hablar mal de otro, tener dominio propio y ser digna de confianza en todo lo que hacen. Uniendo estos dos textos dice: asimismo, las mujeres ayudantes deben tener estas cualidades. 2 puntos: tener el respeto de los demás, no hablar mal de otro, tener dominio propio y ser digna de confianza en todo lo que hace. Estas son las cualidades que deben tener las esposas de los diáconos. Deben ser las mujeres ayudantes, es decir, ayudan a sus esposos a que estos puedan ejercer bien su oficio. ¿Cómo? Pues teniendo estas cualidades. Un diácono que tiene una mujer que no respeta a los demás, que se lo pasa hablando mal de otros, que no tiene dominio propio y que no son dignas de confianza, imagínense cómo va a trabajar ese hombre como diácono. Esta mujer lo que hace es entorpecer su trabajo. Entonces las esposas de los diáconos, que no son diaconisas, también deben tener estas cualidades, pero no significa que son diaconisas. Volviendo al caso de Febe, en Romanos capítulo 16, versículo 1, esta no ejercía el oficio de diácono, es decir, no era diaconisa, como lo traduce la mayoría de las versiones, pues no hay mujeres que ejerzan el diaconado como oficio, no según la enseñanza apostólica en la que la iglesia del Señor debe perseverar. En este caso, la PDT traduce ayudante, ya no como oficio, sino como una traducción de la palabra. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es ayudante de la iglesia de Cencrea. Romanos 16:1 en la PDT. Les pido que la reciban en el Señor y la atiendan muy bien. Así es como el pueblo de Dios trata a su gente. Ayúdenla con lo que necesite, porque ella también ha ayudado a muchos, incluso a mí. Romanos 16:2 en la PDT. Lo que se destaca de esta sierva es su entrega al Señor. Y es lo que debe destacarse en toda sierva del Señor. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es el versículo que continúa, Romanos 16, 3 al 4. Priscila es otra buena sierva del Señor. De hecho, en la lista de saludos en Romanos 16 son muchas las mujeres, casadas o no, que sirvieron en la iglesia. Y no solo en Romanos, sino en toda la historia bíblica y de la iglesia encontramos mujeres baluartes, comenzando con aquellas que sirvieron al lado del Señor. Si no, puede buscar en Lucas capítulo 8, versículos 2 al 3. Los diáconos fueron los ayudantes de los apóstoles. Los diáconos son los ayudantes de los ancianos. Si no hay ancianos en una congregación, no deben haber diáconos. Pueden haber personas que ayuden al predicador, pero estos no están ejerciendo el oficio del diaconado. Ojo con esto. Los diáconos no son pequeños ancianos, ni el diaconado es el oficio que los antecede. Es decir, en la religión tradicional, primero se es diácono para luego ser presbítero y luego obispo. Mire qué tan equivocado está esto. Pero ellos lo hacen de esa manera. Primero se es diácono, luego se es presbítero y luego se es obispo. Esto no es así. No es que el diácono es el primer paso para ser anciano. No. Se puede llegar a ser anciano sin haber sido diácono. Pero esto lo hace parte de la apostasía de la iglesia. Se es diácono para luego ser presbítero y luego obispo. Y presbítero y obispo son distintos nombres para una misma función, como ya lo hemos estudiado.
Siguiendo el modelo establecido por los apóstoles, los ancianos piden a la iglesia que entre sus varones busquen hombres con cualidades específicas para que sean sus ayudantes. 1 Timoteo 3, 8 al 13. O en ocasiones son los ancianos los que proponen a estos varones y la iglesia decide si aceptarlos o no. Recuerden que los diáconos son los ayudantes de los ancianos. Sea la forma como se elijan, estos hombres deben cumplir con cada uno de los requisitos bíblicos. Debemos tomar en cuenta que serán la mano derecha, no solo del anciano, sino del mismo predicador, pues ellos serán los que administren y ayuden en cada uno de los ministerios. Siendo que el trabajo de los diáconos es aligerar y ayudar a la iglesia en cualquier necesidad, atentos en poner condiciones para funcionar efectivamente en el evangelismo y la edificación de la iglesia, entonces tienen una extensión de actividades sin limitaciones. Recuerde que diácono es ayudante, es servidor. ¿Servidor de qué? Pues servidor en lo que se necesite, ayudante de lo que se necesite. Pero siempre los diáconos van a actuar de la mano con los ancianos. Recuerden, si no hay ancianos, no deben haber diáconos. No hay ejemplo bíblico de diáconos actuando sin ancianos. Porque aún la iglesia en Jerusalén tenía sus ancianos. Una iglesia con buenos diáconos que aligeran y ayudan al evangelista, a los pastores y a los maestros para hacer su trabajo particular, crean una iglesia más espiritual. Esto es parte de la enseñanza apostólica en la cual la iglesia debe perseverar. A su vez, quiero aprovechar este punto donde tratamos la economía de la iglesia para hablar de algo en lo que también la iglesia debe perseverar, aunque no aparezca en Hechos capítulo 2, versículo 42. Me refiero a la ofrenda, a lo que conocemos como la ofrenda o la colecta. El orden establecido por el Espíritu Santo para todo lo que tenga que ver con la parte económica y de sustento de la iglesia, cubriendo las necesidades de los hermanos. Regresemos nuevamente a Hechos capítulo 6. La iglesia hasta ese entonces tenía cómo cubrir las necesidades de los hermanos, compartiendo lo que tenían, vendiendo sus propiedades, etc. La iglesia siguió creciendo y extendiéndose. Comenzó en Judea y en Hechos capítulo 8 se evangelizó en Samaria, al norte de Israel. En Hechos 10, el evangelio llegó a los gentiles, hasta Cesarea Marítima, donde vivía Cornelio. Según apreciamos en el mapa, comenzó en Judea, vino la persecución, se fueron a Samaria y luego vino y se extendió hasta Cesarea Marítima, donde vivía Cornelio. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, como lo señalo en el mapa, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces ahí vemos el establecimiento de la iglesia en Antioquía. Aunque el primer gentil convertido al cristianismo estaba en Cesarea Marítima, que era Cornelio, aquí vemos el establecimiento de la primera iglesia misionera, la iglesia de Antioquía. Varones de Chipre y de Cirene viajaron hasta Antioquía, desde la isla de Chipre hasta Antioquía, y les hablaron a los gentiles, a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, la iglesia se estaba abriendo al mundo gentil, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, como lo vemos en la gráfica. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces Bernabé fue de Jerusalén a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe.
y una gran multitud fue agregada al Señor. De Bernabé fue el mismo que había vendido la propiedad y había puesto su valor a los pies de los apóstoles, el hijo de consolación. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Entonces tenemos Tarso más hacia el norte de lo que estaba Antioquía. Fue Bernabé de Antioquía a Tarso. Bernabé fue primero de Jerusalén a Antioquía, luego de Antioquía viaja a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo nuevamente a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y se enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Probablemente haya sido una manera despectiva de llamarles, pero fue el nombre que acogieron los discípulos para señalarse como seguidores de la doctrina del Cristo. Estamos hablando cerca del año 39 después de Cristo en adelante, a 6 años de haber sido establecida la iglesia. La iglesia fue establecida en el 33, 6 años más tarde ya está la iglesia en el mundo gentil. Para entonces gobernaba el emperador Calígula. Calígula gobernó entre el 37 al 41 y pronto comenzaría Claudio, del 41 al 54, a gobernar el imperio romano. La crisis en la tierra habitada. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hechos 11, 27 al 28. De Jerusalén descendieron a Antioquía y entre ellos iba un grupo de profetas. Es la primera vez que se oye de profetas en la iglesia. Y uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre, una hambruna terrible en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En aquellos días en que estos profetas descendieron a Antioquía, puede estarse refiriendo aún bajo el gobierno de Calígula, entre el 37 y el 41. Agabo, profeta del Señor, acompañado de otros profetas, anunció que vendría una hambruna en la tierra habitada. Profecía que sería realidad en tiempo del emperador Claudio. En rojo tenemos aquí en el mapa cómo era el imperio en tiempos de Claudio. Un imperio bastante extendido, grande, pero aquí fue la crisis en la tierra habitada. Y en el Elixir tenemos a Jerusalén y a Antioquía. Entonces bajaron de Jerusalén a Antioquía y Ágabo profetizó que habría hambre en toda la tierra habitada. Esta es la primera mención de profetas en la iglesia. Según los historiadores, y como lo veremos a continuación, esta hambruna llegó hasta Roma, solo que los que más la resintieron fueron las provincias, entre ellos Judea. El hambre afectó a Roma, a Grecia, Siria, en Antioquía, la iglesia de Antioquía, Judea y Egipto. Los historiadores romanos varias veces aluden a los estragos causados por el hambre en diversas regiones del imperio bajo el reinado de Claudio. También Josefo se refiere al mismo tema en 3 ocasiones, haciendo notar que fue sobre todo en tiempos del procurador Tiberio Alejandro, del 46 al 48, cuando más gravemente el hambre afectó a Palestina. No sabemos por qué Agabo y demás profetas fueron a Antioquía. Es posible que hayan sido comisionados a viajar a las iglesias para informar a los cristianos de la escasez que se avecinaba, con el fin de que se prepararan. Recordemos que Siria era parte de la tierra donde azotaría el hambre. Y este último punto es importante, porque aún sabiendo que Antioquía sería afectada por esa hambruna, Lucas describe lo siguiente. Entonces los discípulos que estaban en Antioquía, que fueron llamados por primera vez cristianos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos 11, 29 al 30. Aquí tenemos la primera ayuda a las iglesias de Judea. Si Ágabo fue a Antioquía aún en tiempo de Calígula, eso significa que pudo haber ido a otras congregaciones para seguir preparando a los hermanos. No tenemos informaciones al respecto. La iglesia en Antioquía de Siria fue la primera en responder y es de hacer notar que aunque a ellos mismos
le golpearía la hambruna, no fueron egoístas, sino que pensaron en sus hermanos y hermanas en Jerusalén. Ellos no habían sido perseguidos como lo habían sido los cristianos en Jerusalén. No habían perdido sus empleos y hogares. Ellos tenían una mejor posibilidad de sobrevivir al hambre. Hay dos frases en este versículo que llaman la atención. Cada uno. Es aparente que todos los miembros de la congregación en Antioquía de Siria habían sido tocados por la necesidad de sus hermanos y dieron conforme a lo que tenía. En el Antiguo Testamento Dios ordenó un porcentaje. El diezmo de los granos, de los vinos y el aceite servían para sustentar a los sacerdotes y parte de ello era también para ayudar a otros necesitados. Puede leer Deuteronomio capítulo 26, versículos 12 al 13. Los cristianos en Jerusalén provenientes del judaísmo habían sido apartados de esta bendición. Eso lo explicamos anteriormente en el punto de los diáconos. Bueno, yo hablo de los cristianos en Jerusalén, bueno, de los seguidores de Cristo en Jerusalén, porque los cristianos fueron conocidos en la iglesia gentil. Cristo es la palabra griega para ungido en griego. Mesías es la palabra en hebreo para ungido. Tal vez los seguidores de Cristo en Jerusalén no les gustaba que lo llamaran de la manera griega. Tal vez preferían ser llamados como seguidores del Mesías. Pero esta forma de actuar de los hermanos de Antioquía de Siria fue lo que incentivó a Pablo un tiempo después para organizar una segunda colecta más adelante, de mayores proporciones. ¿Por qué lo digo? Fíjense. De los discípulos de Antioquía, cada uno se dispuso a dar. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios 16, 2, habla de cada uno de, cada uno ponga parte según haya prosperado. Esta gente en Antioquía dio conforme a lo que tenía, Hechos 11, 29. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, le dice que cada uno dé según como haya prosperado, conforme a lo que tienen, no a lo que no tienen, según de Corintios 8, 12, y cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, según de Corintios 9, 7. Entonces, este ejemplo de los hermanos de Antioquía de Siria incentivó a Pablo para organizar esa segunda colecta que se realizó más adelante. Para la fecha de la primera colecta, estaba comenzando los estragos de la hambruna profetizada por Ágabo. Hasta ese momento, las necesidades que iban surgiendo se cubrían vendiendo propiedades y administrando el dinero, como lo leímos en Hechos 4, 34 35. Pero llegó el hambre y ya la situación era otra. Había escasez de alimentos. No había escasez de dinero, no había escasez de propiedades, había escasez de alimentos. Y con el dinero era poco lo que se podía hacer, pues lo que se encontraba era sumamente costoso. Las hambrunas, hermanos, son terribles. Y en la palabra de Dios encontramos varios ejemplos. Uno de ellos fue lo que sucedió en tiempo de Eliseo. El rey sirio sitió la ciudad de Samaria y no permitió que alimento alguno pasara al interior de la ciudad. Y con el tiempo hubo una terrible hambruna donde la cabeza de un burro costaba 80 piezas de plata, según de Reyes 6:25. Incluso el canibalismo se practicó en esa hambruna en Samaria. La palabra griega traducida por socorro determinaron enviar socorro a los hermanos. La iglesia de Antioquía determinaron enviar socorro a los hermanos. Es la palabra diaconía. Esa es la que traducida por socorro, ayuda, la cual estudiamos anteriormente y como dijimos en su oportunidad es traducido como ayuda, ministerio o servicio y no indica la naturaleza de la ayuda. En este momento, pues la naturaleza de la ayuda es enviar víveres, enviar alimentos. La ayuda durante una hambruna normalmente siempre ha consistido en enviar alimentos no perecederos, granos, aceites, vinos, etcétera. En eso debió consistir la ayuda que enviaron los cristianos en Antioquía. Una ayuda similar envió Isates o Irsates, rey de los árabes, a los judíos.
Este se convirtió al judaísmo. Imagínense, un rey árabe convertido al judaísmo, del cual vamos a comentar más adelante acerca de esta ayuda. Sigue diciendo Hechos 11:30, lo cual en efecto hicieron, determinaron enviar socorro, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos 11:30. Los cristianos en Antioquía habían determinado enviar esa ayuda. Las buenas intenciones por sí solas nunca han llenado un estómago vacío, ni han vestido a un cuerpo temblando de frío. Voy a leer Santiago 2:14 al 16. Lo cual en efecto hicieron. Cumplieron lo que habían determinado. Confiaron a Bernabé y a Saulo la tarea de entregar su ofrenda de amor. La ofrenda o colecta no fue entregada a los apóstoles. Y esto es interesante. Fue entregada a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Ya los ancianos estaban supervisando, tenían autoridad sobre la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles tenían autoridad sobre la iglesia a nivel general, pero los que estaban supervisando, pastoreando, haciendo el oficio, ejerciendo el oficio de anciano, presbítero, obispo, eran allá en la iglesia local de Jerusalén, y a ellos fue entregada la colecta. Y como en Jerusalén ya había diáconos, ya lo estudiamos anteriormente en Hechos capítulo 6, la repartición se hizo equitativa y consciente. En Hechos capítulo 12, versículos 20 al 24, leemos acerca de la muerte de Herodes, pero en el versículo 25 nos dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 12:25. Entonces Bernabé y Saulo fueron a Jerusalén, llevaron lo que los antioqueños, no sé si será el gentilicio así para los de Antioquía de Siria, lo que ellos enviaron, la colecta. Bernabé y Saulo la llevaron a Jerusalén, la entregaron a los ancianos y luego, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, es decir, regresaron a Antioquía y llevaron también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El dato de la muerte de Herodes Agripa, acaecida en Judea en el año 44 después de Cristo, nos da una idea de que para esa fecha la escasez de alimentos ya había comenzado. Efectivamente, en el periodo de tiempo en que gobernó Claudio, del 41 al 54 después de Cristo, como lo profetizó Agabo. Bernabé y Saulo llevaron la ayuda después del año 44. Habían pasado cerca de 6 años desde que Agabo había dado la profecía, tiempo suficiente para que la iglesia en Siria se preparara y enviara la ayuda. Esta hambruna se prolongó con el tiempo y arreció. Las causas exactas de la hambruna no se mencionan en la Biblia, pero es posible que se haya debido a una combinación de factores como sequías, guerras, plagas o problemas económicos. La hambruna en la historia. Algunos historiadores hablan sobre la misma. El historiador romano Tácito, en sus Anales de Tácito, menciona una hambruna que ocurrió en Roma en el año 48 después de Cristo, durante el reinado de Claudio. Suetonio, en su libro Vida de Claudio, capítulo 18, menciona la hambruna que ocurrió en Roma durante el reinado de Claudio. Dion Casio, Historia Romana, libro 60, capítulo 11, también menciona la hambruna que ocurrió en Roma durante el reinado de Claudio. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 20, capítulo 2, párrafo 5, menciona una hambruna que ocurrió en Judea durante el mandato de Claudio, que fue aliviada por Helena de Adiabene, madre de Isates, rey de los árabes. Descendió pues a la ciudad de Jerusalén, acompañándolo su hijo durante un largo trecho. Su llegada resultó sumamente provechosa para Jerusalén, pues en aquel momento la ciudad sufría por el hambre y muchos morían a causa de la indigencia. La reina Helena envió a algunos de sus esclavos, unos a Alejandría para que compraran trigo, otros a Chipre para que trajeran un cargamento de higos. Regresaron lo antes posible y ella distribuyó estos alimentos a los nativos, dejando por este motivo un recuerdo imperecedero en nuestro pueblo. Su hijo Isates
cuando supo que en Jerusalén pasaban hambre, envió una gran cantidad de dinero a los principales de la ciudad. Pero contaremos más adelante todo lo que estos reyes han hecho en beneficio de nuestro pueblo. Se lo escribió Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. Esto ocurrió entre el año 45 al año 47 después de Cristo. El pueblo cristiano contaba con la ayuda que enviaron los hermanos de Antioquía en el 44. El pueblo judío contaba con la ayuda que envió el rey de los árabes, Ísates, en el 47 después de Cristo. Estamos hablando de Judea. Pero según Tácito, en el año 48 la hambruna había llegado a Roma. Y si esto era así en la capital del imperio, ¿qué se podía esperar del resto del territorio? La hambruna se extendió. Para que tengamos una idea de lo larga que fue esta crisis, para el año 56 después de Cristo, en que Pablo escribe lo que conocemos como primera carta de los Corintios, este instruye a la iglesia con respecto a la colecta para ayudar a los cristianos en Jerusalén. Estamos hablando de 8 años más tarde del año que señaló Tácito. En el mapa encontramos el imperio en los tiempos de Claudio, cómo se había extendido. Para ese tiempo, Claudio había muerto y lo había sucedido Nerón, quien gobernó del 54 al 68. La escasez de alimentos que se produjo durante el reinado de Claudio continuó durante los primeros años del gobierno de Nerón. Fueron varios los factores que contribuyeron a que la escasez en el Imperio Romano se mantuviera, incluso se acrecentara. Malas cosechas por las condiciones climáticas adversas como sequías e inundaciones. Estas afectaron la producción agrícola en varias regiones del Imperio Romano. Aumento de la población. La población del Imperio Romano creció significativamente durante el siglo I después de Cristo, lo que generó una mayor demanda de alimentos. Problemas de distribución. El sistema de transporte romano no era lo suficientemente eficiente para distribuir alimentos de manera uniforme a todas las regiones del imperio. Acaparamiento y especulación. Algunos comerciantes acaparaban alimentos para luego venderlos a precios más altos, lo que agravaba la escasez. Para contrarrestar los diversos factores que intensificaban la crisis, Nerón, según los historiadores, implementó una serie de medidas. Veamos. Tácito, según su libro Anales, libro 13, párrafo 51, escribió: Nerón, para granjearse la benevolencia del pueblo, distribuyó trigo al precio de 3 sestercios el modio. Haciendo el cálculo, serían unos 10 centavos de dólar por 1 kilogramo de harina de trigo. Y además, por un edicto, prohibió a los panaderos que mezclaran con la harina de trigo más de 1/8 parte de otra clase de grano. Suetonio, en vida de Nerón, 18, escribió: para aliviar la carestía de trigo, hizo venir de Alejandría y de otras provincias gran cantidad de cereales y estableció un mercado público en el campo de Marte, donde se vendían al pueblo a bajo precio. Casio Dion, en Historia Romana, libro 71, párrafo 18, escribió: Nerón, al ver que el pueblo sufría por la carestía de trigo, hizo venir de Egipto y de otras provincias gran cantidad de cereales y los distribuyó gratuitamente. Estos 3 historiadores nos dicen que una de las cosas que hizo Nerón fue traer cereales de Alejandría, cereales de Egipto, y lo vendió tan económicamente, tan barato, que Casio Dion dice que lo distribuyó prácticamente gratuitamente. La solución divina. Se me viene a la mente el milagro que hizo Dios cuando Samaria fue sitiada por los sirios. Comenté algo de eso cuando hablé del costo de una cabeza de burro en 80 piezas de plata y de cómo en 24 horas hizo que la crisis económica y de escasez se revirtiera. Eso está en 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 24 al 33, hasta el capítulo 7, versículos 1 al 20. Si usted desea saber algo más sobre esta historia, le invito a ver el estudio número 27
Eliseo parte 3 en la serie de estudios sobre la idolatría en este mismo canal de YouTube. Busque en la playlist la serie sobre la idolatría. Ahora el Señor se ocuparía de su pueblo, no haciendo que los sirios salgan corriendo, como en aquella oportunidad, sino permitiendo y animando que otras congregaciones sigan el ejemplo de la iglesia en Antioquía de Siria, todos bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo. Era la oportunidad de que la iglesia en otras latitudes mostraran su solidaridad y amor con la tierra de la cual salió la palabra de Dios. Isaías capítulo 2, versículo 3. Esa determinación guiada por el Espíritu Santo hizo que, entre otras cosas, los viajes misioneros de Pablo sirvieran para animar a los hermanos de las iglesias gentiles a ayudar a los santos en Jerusalén y al pueblo en general. El apóstol Pablo se convirtió a Cristo aproximadamente en el año 35 después de Cristo. Y según la carta a los Gálatas, visitó por primera vez a Jerusalén después de 3 años. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Gálatas 1:18. Estaríamos hablando más o menos del año 38 después de Cristo. Luego, en la misma carta, escribió: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas capítulo 2, versículos 9 al 10. Correría el año 52 después de Cristo, si estos 14 años se cuentan a partir de pasados los primeros 3 años. Pero si los contamos desde el momento de su conversión, esta segunda visita a Jerusalén fue más o menos en el año 49 después de Cristo. Esta fecha puede que coincida con la llevada de la primera ayuda de parte de los hermanos de Antioquía de Siria por parte de Saulo y Bernabé, ocurrida posterior a la muerte del rey Herodes, Hechos capítulo 12, versículos 20 al 25. Cuando Bernabé y Saulo se despedían y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y recibieron un encargo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Y habiendo aprendido del ejemplo de los sirios, quienes determinaron enviar la ayuda y en efecto lo hicieron, Hechos 11, 29 al 30, Pablo no solo procuró con diligencia hacerlo, sino que lo hizo. Y en verdad que fue muy diligente. De la mano de Dios, todo lo que se hace por su obra prospera. Luego ambos regresan a Antioquía, donde el Espíritu Santo los escoge para llevar su obra misionera. Hechos capítulo 12, versículo 25 y Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. La segunda colecta. Pablo comenzó a recorrer el mundo de aquel entonces para llevar el evangelio de salvación. El primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. En una próxima lección hablaremos de cada uno de estos viajes y cómo el evangelio llegó hasta el mundo conocido de aquel entonces. Por ahora nos concretaremos simplemente a analizar el esfuerzo hecho por estos siervos de Dios en cumplimiento a la petición de los ancianos en la iglesia de Jerusalén en favor de los santos de esa región. Los 3 viajes misioneros fueron realizados entre el año 48 y 49 después de Cristo hasta el año 58 después de Cristo. En ellos participaron el apóstol Pablo y su equipo misionero. Pablo y Bernabé, habiendo cumplido su misión en Jerusalén, entregando la ayuda enviada por la iglesia de Antioquía a los hermanos necesitados, regresaron nuevamente a Siria y estando reunidos con algunos profetas,
fueron llamados por el Espíritu Santo para la obra misionera. Hechos 13, 1 al 3. Pablo estableció muchas congregaciones durante sus 3 viajes misioneros y a su vez las fortalecía a través de su visita y de las cartas que enviaba. Durante todo este tiempo siempre tuvo presente la difícil situación que se estaba viviendo en la tierra habitada. Más aún, los santos en Judea, quienes no recibían de la ayuda del sistema religioso judío y de lo que ellos podrían haber preparado y actuado para paliar la situación. Entre esas cosas, la ayuda de los árabes a través de Isartes, rey de los árabes. Pablo comienza a organizar una colecta con el fin de buscar ayuda para la iglesia en Jerusalén y envía cartas a las diferentes congregaciones. Entre las cosas que les escribía estaban las directrices o instrucciones para la misma. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4, un versículo muy conocido por nosotros, Pablo escribió: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Este texto nos habla de que ya había dado instrucciones a la iglesia de la provincia de Galacia, como lo vemos en el mapa. Tenemos Antioquía, de donde parten los viajes misioneros de Pablo, y ya en el año 56, cuando escribe la primera carta a los Corintios, él dice que ya había dado instrucciones a la iglesia de Galacia. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora, en la carta a los Corintios se la está dando a la provincia de Acaya. Corintio pertenecía a Acaya. Y en la segunda carta a los Corintios, escrita escasamente unos meses después, dijo que la provincia de Macedonia, señalándola en el mapa, ya había participado de la misma, que incluso le había rogado participar en esa bendición. Entonces, en la tierra habitada, 3 provincias contribuyeron en la colecta que Pablo hizo para ayudar a los santos en Jerusalén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Según de Corintios 8, 1 al 2. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, según de Corintios 8:10. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Los hermanos de Antioquía, de Siria y Pablo habían sido ejemplo en esto. Es interesante observar cómo Pablo hace uso de una vieja rivalidad histórica entre las provincias de Acaya y la provincia de Macedonia. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, según de Corintios 9, 1 al 2. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros,
de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Según de Corintios 9, 4 al 5. Fíjense cómo Pablo hace uso de la rivalidad que tenía Acaya con Macedonia para primeramente decirle que Macedonia rogó para participar en ese servicio para los santos. Y luego le dice que Acaya había estado preparándolo desde hace un año, pero que ahora tenían que hacerlo y que iba a enviar a algunos para que no los hallaran desprevenidos, para que preparasen la colecta. No vaya a ser que llegara Pablo con los macedonios y nada de esto se hubiese cumplido. Tremenda vergüenza iban a pasar los de Acaya delante de los macedonios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abundan muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Según de Corintios 9, 12 al 15. Entonces tenemos a las iglesias de la provincia de Galacia, Macedonia y Acaya participando de este servicio para los santos. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, les dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Romanos 15, 25 al 28. Y aunque dijo que pasaría por Roma luego de ir a Jerusalén a llevar el donativo, pienso que con estas letras estaba animando a los cristianos en Roma también a participar en este servicio para los santos. Agabo había profetizado que la hambruna iba a ser en toda la tierra habitada, Hechos 11:28. Según los historiadores, el hambre afectó a Roma, afectó a Grecia, a Siria, a Judea y a Egipto, tal como están señalados en el mapa. Reflexionemos un poco sobre esto. Al apóstol y todo el equipo misionero le tocó transportar toda la colecta recogida, que no solo consistía en dinero. Recuerden que en una hambruna la mayor donación es de alimentos no perecederos, granos, aceites, vinos, cereales, etc. Lo que se podía adquirir con dinero resultaba muy costoso. Trasladar esto en tierras donde también había hambruna era toda una aventura de peligro. El mundo, hermanos, es el mismo ayer, hoy y siempre, por lo que aquellos que hemos pasado por situaciones similares podemos entender. Para trasladar alimentos se debe tener una autorización gubernamental. Se debe pasar por controles de seguridad, donde muchas veces las mismas autoridades retienen una parte por la misma situación de hambruna que les afecta a ellos también. Eso sucedió en la época de Roma y sucede en pleno siglo XXI. También están los saqueadores, los ladrones, los antisociales, los que se quieren aprovechar del trabajo hecho por otros y también quitan, si no todo, una parte de lo que se traslada. Luego de que los alimentos llegan a su lugar de destino, en las iglesias como la de Jerusalén, donde habían diáconos, ellos se encargaban de repartir todo equitativamente. Y en algunas congregaciones donde no los hay, pues a los predicadores nos ha tocado realizar esta obra. Cuando Pablo dio las instrucciones a las iglesias, habló de la colecta u ofrenda para los santos. Esta era una manera de decir que lo que se iba a recolectar era para los cristianos de la iglesia en Judea, quienes estaban pasando por una grave situación. Las iglesias de la provincia de Acaya, Macedonia y Galacia no recolectaban para los habitantes de aquellos países,
sino para los santos, para los cristianos, para las iglesias. Cuando la colecta llegó a Jerusalén y fue distribuida, y lo que voy a decir es por experiencia propia, se lleva a la casa de los hermanos, sobre todo a los que más necesidad estaban pasando, y era alimento para cubrir las necesidades de todos los que habitaban en ella, fueran cristianos o no. Los cristianos en Jerusalén debieron haber compartido esos alimentos con todos los que habitaban en sus casas, con sus vecinos y aquellos a quienes pudieran ayudar. No podían actuar de la misma manera que los judíos, a quienes les llegaba ayuda, pero no la compartían con todos, pues aquellas personas que no formaban parte de su sistema religioso, como por ejemplo los que habían aceptado a Jesús, los sacaban de sus sistemas de ayuda. Era la oportunidad para mostrar el amor de Cristo y de la misma enseñanza apostólica, que decía, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Romanos 12:20. Si era instrucción para un enemigo, cuanto más para un amigo, un pariente, un familiar, un no santo. Conclusión. Tanto el diaconado como la colecta forman parte de eventos puntuales que surgieron en la parte física, económica y administrativa de la iglesia. En el pueblo judío, Dios había determinado que por medio del diezmo se iban a cubrir las necesidades de los sacerdotes, levitas, huérfanos, viudas y todo aquel necesitado que hubiese en Israel. Los sacerdotes, huérfanos y viudas que obedecieron el evangelio fueron excluidos de todas estas ayudas, y es donde los cristianos comienzan a organizarse para cubrir todas estas necesidades. Primeramente surgen los diáconos para ayudar a los apóstoles en la benevolencia. Luego vino la hambruna y la necesidad de cubrir esta necesidad, por lo que surge la colecta. Esta quedó como enseñanza apostólica para que cada iglesia en el siglo que fuese pudiera autosustentarse. Como pudimos ver, el diezmo no fue parte de la manera establecida por Dios para que la iglesia, sus viudas, sus huérfanos, sus predicadores pudieran sostenerse. Si usted desea saber más sobre el diezmo, le invito a estudiar la lección número 6 de la clase de Malaquías en este mismo canal de YouTube. Busca en la playlist la serie sobre Malaquías y encontrará la lección número 6. En la próxima lección seguiremos analizando aquellas cosas en las que perseveraba la iglesia y en las que también debemos nosotros perseverar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recuerden que es una de las maneras para identificar la iglesia y revisar si estamos en ella. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Esta fue la cuarta parte de la lección de la iglesia en el siglo I, en nuestra lección Los Postreros Días. En esta lección estudiamos sobre los diáconos y sobre la ofrenda. Que Dios les bendiga y espero, si es su voluntad, podamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.